Hace ya mucho tiempo, leí una novela para un curso de literatura. Tenía una excelente ambientación, estaba muy bien escrita, su trama tenía algún interés. Sin embargo, yo no lograba involucrarme con la historia, no lograba interesarme por ella. Con los años comprendí que era por los personajes. Esos personajes no me eran relevantes, no me eran interesantes, y eso hacía que yo no me lograba enganchar a la historia. También descubrí con el tiempo que había otras historias que no estaban tan bien escritas, que no tenían esa ambientación tan bien lograda, y sin embargo yo me sentía atrapada en la historia. Y era porque los personajes me eran mucho más cercanos, mucho más interesantes. Por supuesto, también me encontré con historias con una gran ambientación, con una gran escritura, hermosa escritura, y con tramas muy interesantes, pero también con personajes estupendos. Puede ser Alicia en el País de las Maravillas, puede ser Segismundo en La vida es sueño, o puede ser Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio, y muchos otros más. Sus historias nos interesan, sus vidas nos interesan, los sentimos cercanos, los sentimos reales, y eso hace que nos adentremos en el libro, que sigamos leyendo para poder saber qué les va a suceder o por qué les suceden las cosas que les suceden. Y es que se opera un mecanismo mental muy curioso. Una vez que nos hemos identificado con un personaje, para nuestra mente es una persona de carne y hueso. O sea, no es diferente de nuestros amigos, de nuestros colegas, de nuestros vecinos. Y como no es diferente, para nuestra mente todo es real. Por supuesto, eso nos hace vivir la historia que ellos están viviendo, sentir con ellos. Lo que pasa es que a veces, si el personaje de alguna forma falla, si no nos lo creemos, si de alguna manera sentimos que no es esta persona de carne y hueso, se rompe la magia y entonces dejamos el libro. Todo esto es así porque son los personajes los que mueven las historias. No importa qué tipo de historia sea. Puede ser una historia fantástica o maravillosa, o puede ser una historia realista basada en hechos reales. No importa. Toda la historia se sustenta en el personaje, porque toda la historia consiste en que algo le sucede a alguien. Puede ser que esté pasando por un problema, o que le suceda una desgracia, o que esté teniendo una aventura, o que esté reflexionando sobre la vida, no importa. Siempre se trata de algo que le sucede a alguien, y eso es lo que nos interesa. Hay muchos tipos de personajes. Un personaje puede ser una persona, un ser humano, puede ser un animal, o puede ser cualquier cosa, incluso una ciudad. Lo importante es que tenga características que lo hagan ser el eje de la historia. Y eso lo vemos en cuentos de hadas, lo vemos en novelas, lo vemos en toda clase de libros, toda clase de historias con las que nos hemos tropezado. Hay algunas que se destacan, por ejemplo, cuando pensamos en las fábulas. Ahí los personajes son normalmente animales. Pero la mayor parte del tiempo, los personajes que nos encontramos en las historias son seres humanos. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a pensar en lo que significa identificarse con ese personaje, porque vamos viviendo lo que ese personaje vive o vamos pensando lo que ese personaje piensa. Y es ahí donde nos enganchamos o nos involucramos con la historia. Desde el punto de vista de los personajes, entonces podemos decir que existen básicamente dos tipos de historias.
Una en la que hay un personaje ordinario, un personaje normal, corriente, al que le suceden cosas extraordinarias o cosas fuera de lo común. Y también hay historias en las que tenemos personajes extraordinarios. Cuando digo extraordinario, no necesariamente estamos pensando en una situación fantástica o maravillosa. Simplemente puede ser que un personaje ordinario se enfrenta a una situación que se sale de lo ordinario, que se sale de lo corriente, de lo que es nuestra vida rutinaria o normal. Por ejemplo, tenemos el personaje de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio, cuando él se enfrenta a una situación que se sale de lo que él está acostumbrado a vivir o de lo que él está acostumbrado a enfrentar, que es conocer a una mujer de una esfera social inferior a la de él, pero que sin embargo le atrae profundamente o le ejerce una gran fascinación sobre él. Esto significa que tenemos un personaje ordinario enfrentado a una circunstancia extraordinaria que es la que construye la historia. ¿Qué es lo que hace que un personaje sea interesante? Pues lo mismo que hace que una persona real sea interesante. Hay algo en esa persona que nos llama la atención, sea para que nos atraiga o sea para que nos repela. Porque no necesariamente un personaje interesante es alguien que nos gusta, puede ser alguien que nos disgusta. Pero lo sentimos real. Sentimos que podría ser esa persona que conocemos o esa persona que somos o esa persona que no queremos ser. Pero es una persona real. Sus contradicciones, sus defectos, sus pensamientos son como los de una persona real. Cuando nos sentimos alejados de la historia, cuando empezamos a sentir que no estamos creyendo lo que está sucediendo en esa historia, muchas veces es porque el personaje no es, o los personajes, no son como personas reales, sino que parecen dibujos, no son alguien a quien nosotros podríamos conocer o con quien nosotros podríamos encontrarnos o identificarnos, sino que son planos, no creíbles. Y cuando esto sucede, nos alejamos de la historia porque se rompe la magia. Dos personajes memorables que han estado conmigo durante mucho tiempo, desde que los leí, son Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio, y Dorian Gray, del Retrato de Dorian Gray. Ella porque es un personaje que me encanta, que me habría gustado conocer en la vida real. Y él porque es un personaje de los que no le gustaría a uno conocer en la vida real, pero es fascinante. Los invito a compartir los personajes que son memorables para ustedes, sea por la razón que sea, en los comentarios. Y les agradezco su compañía. Nos vemos en el siguiente programa.